Bueno amigos, vamos a iniciar con el análisis de la quiniela 2281. Casillero número 1, semifinal de la MX, Toluca contra Tigres. De los últimos 17 juegos, 7 victorias del Toluca, un empate y 9 victorias de los Tigres. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de los Diablos y una victoria del Toluca. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 2, América contra Cruz Azul. De los últimos 28 juegos, 9 victorias del América, 9 empates y 10 victorias del Cruz Azul. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria del Cruz Azul. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 3, final de la Liga de Expansión, Tampico contra UDG. De los últimos 11 juegos, 8 victorias de Tampico, 2 empates y una victoria de UDG. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Tampico y un empate. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 4, Brentford contra Fulham. De los últimos 11 juegos, 5 victorias del Brentford, 2 empates y 4 victorias del Fulham. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Fulham, un empate y una victoria del Brentford. En la tabla de posiciones, Brentford es octavo y Fulham es 11avo. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 5, Fiorentina contra Bolonia. De los últimos 15 juegos, 6 victorias de Fiorentina, 5 empates y 4 victorias del Bolonia. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Bolonia y un empate. En la tabla de posiciones, Bolonia es séptimo y Fiorentina es noveno. En este casillero vamos a optar por la visita y la localía. Casillero número 6, Roma contra Milan. De los últimos 18 juegos, 4 victorias de la Roma, 5 empates y 9 victorias del Milan. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Milan, un empate y una victoria de la Roma. En la tabla de posiciones, Roma es sexto y Milan es octavo. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 7, Friburgo contra Frankfurt. De los últimos 15 juegos, 3 victorias del Friburgo, 6 empates y 6 victorias del Frankfurt. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Frankfurt, un empate y una victoria del Friburgo. En la tabla de posiciones, Frankfurt es tercero y Friburgo es cuarto. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 8, PEC contra Grogny. De los últimos 11 juegos, 4 victorias del PEC, 4 empates y 3 victorias del Groningen. De los últimos 3 enfrentamientos, todos han sido empates. En la tabla de posiciones, Groningen es 11º lugar y PEC es 14º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 9, Aves contra Moreirense. Solo tienen un enfrentamiento y fue un empate. En la tabla de posiciones, Moreirense es 11º y Aves es 16º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 10, Montreal contra Toronto. De los últimos 23 juegos, 13 victorias del Montreal, un empate y 9 victorias de Toronto. En los últimos 3 enfrentamientos, un empate y 2 victorias de Toronto. En la tabla de posiciones, Toronto es 13º y Montreal es 15º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 11, Portland contra Seattle. De los últimos 23 juegos,
14 victorias de Portland, 4 empates y 5 victorias de Seattle. En los últimos 3 enfrentamientos, un empate, una victoria de Portland y una victoria de Seattle. En la tabla de posiciones, Portland es séptimo y Seattle es 11º. En este casillero vamos a optar por la visita, por la localía y la visita. Casillero número 12, Juventud contra Fluminense. De los últimos 8 juegos, 4 victorias de Juventud, 3 empates y una victoria de Fluminense. En los últimos 3 enfrentamientos, Juventud tiene 2 victorias y un empate. En la tabla de posiciones, Fluminense es quinto y Juventud es 18º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 13, Bragantino contra Palmeiras. De los últimos 21 juegos, 4 victorias de Bragantino, 5 empates y 12 victorias de Palmeiras. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria de Palmeiras. En la tabla de posiciones, Palmeiras es primero y Bragantino es tercero. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 14, Dundee contra Aberdeen. De los últimos 14 juegos, 5 victorias del Dundee, 4 empates y 5 victorias del Aberdeen. En los últimos 3 enfrentamientos, un empate, una victoria del Dundee y una victoria del Aberdeen. En la tabla de posiciones, Dundee es quinto y Aberdeen es cuarto. En este casillero vamos a optar por un empate. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1 local, casillero 2 visita, casillero 3 local, casillero 4 local, casillero 5 local visita, casillero 6 triple, casillero 7 empate, casillero 8 empate, casillero 9 visita, casillero 10 local, casillero 11 local visita, casillero 12 local, casillero 13 visita y casillero 14 empate. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 22-81.